Muy bien, seguimos en Tiempo Rural, Tiempo de Salta, y ya está con nosotros nuestro invitado, el doctor José Urtubey, y él es vicepresidente de la Unión Industrial Argentina y un empresario realmente muy comprometido con la realidad económica, la realidad política que tiene nuestro país. Y bueno, vamos a tratar de analizar con él qué es lo que está sucediendo en la Argentina desde el punto de vista empresarial. José, gracias por visitarnos. Germán, Matías, muchas gracias por invitarme al programa de ustedes, que es un gusto. Bueno, hace muy pocas horas leí una declaración en el diario, creo que fue en el Cronista Comercial, donde se te mostraba muy optimista a vos por el acuerdo alcanzado con el Club de París. ¿Esto por qué? ¿En qué beneficia eso a un empresario? Bueno, fíjate, si nosotros analizamos cómo son los ratios de endeudamiento público con relación al PBI hoy en la Argentina, estamos sin dudas en los más bajos de la historia económica del país. Si a esto también lo traspolamos a la situación de las empresas, la gran mayoría de las empresas hoy están desendeudadas en el país. Esto creo que concierne en un optimismo al cual hacías vos mención de mi parte, porque hay una oportunidad. Yo creo que desde el punto de vista público, que ya frente a lo que son las finanzas internacionales y la posibilidad de obtener créditos a tasas razonables, nos va a permitir avanzar en inversiones en infraestructura, para permitirle mayores niveles de conectividad a las economías regionales, y a Salta en particular es un tema que ustedes bien saben, la necesidad que tenemos de bajar nuestros costos logísticos. Y vos me preguntabas si en las empresas en particular, yo creo que también es una oportunidad, porque vamos a poder obtener las pequeñas, grandes y medianas empresas financiamiento a tasas diferenciales y relativamente más bajas de la que hoy nos presenta la realidad. Por eso digo, entrar en un circuito de financiamiento internacional es sumamente positivo para el país. Con este acuerdo alcanzado, que en definitiva prácticamente todos los sectores políticos lo han avalado y han elogiado el acuerdo, es un poco el país, es un poco de cambio de estrategia de país, que hasta ahora veníamos diciéndole no a los organismos internacionales, tratando de no endeudarnos y demás, pero la pregunta es, una vez que esto ya esté en vigencia, ¿cuánto hay que esperar para que realmente comiencen a venir ese flujo de fondos, para que el país vuelva a tener alguna reactivación en este sentido, para que lleguen algunos capitales del exterior? Bueno, fíjate que en perspectiva esto va a dinamizar lo que ya lo que viene sucediendo. Por ejemplo, en el caso de YPF, me tocó estar en el exterior hace 3 semanas y compartir con algunos de los inversores y suscriptores del bono de YPF, que prácticamente se limitó y se tuvo que cerrar el cupo en $1.000 millones, pero había pretensiones de suscribir por arriba de los $4.000 millones. Estos son indicativos que adicionaría no solo a lo que pasó recientemente con el Club de París, sino al acuerdo de Repsol y YPF. Se viene manteniendo una política que a los argentinos nos va a permitir entrar rápidamente a dinamizar el financiamiento internacional, no solo en el sector público, sino también en el sector privado. Con lo cual, yo soy muy optimista y vuelvo a recalcar lo que hablábamos al inicio. Creo que el plazo no debería ser muy largo. Economías regionales decías hace un rato, y en el bloque anterior hablábamos un poco de este tema, lo que significa para los productores lo que es asumir el costo real de su producción. Y esto tiene una relación o tiene alguna relación con estos $2 que estamos teniendo, el famoso, o que ahora últimamente lo llaman el blue, y el dólar oficial. ¿En qué puede perjudicar o frenar este optimismo, este beneficio que puede traer el acuerdo con el Club de París, que en nuestro país sigamos manteniendo esta dualidad del dólar? Bueno, yo soy proclive a pensar que lo que realmente correspondería es mantener un solo dólar. Sí. Como vos bien lo estás diciendo. Además, si nosotros hoy analizamos el movimiento que tiene el llamado dólar blue, es ínfimo, con lo cual es una abstracción a la cual no hace otra cosa que generar daño en la economía. Dicho esto, te diría como variable
el tipo de cambio a la hora de analizar la competitividad de las economías regionales creo que no debe ser la única que tenemos que entender. Tenemos que ir a un trabajo y un cambio cultural en Argentina de empezar a hablar de una competitividad sistémica en donde podamos entrar a analizar, por ejemplo, en este momento la necesidad que tenemos de la devolución de IVA, el reintegro de exportaciones, las políticas crediticias, en términos fiscales también. Hay algunos aspectos que hacen, por ejemplo, al ajuste por inflación en los balances de las empresas para poder amortizar correctamente sus activos. En definitiva, me parece que tendríamos que empezar a vislumbrar una competitividad sistémica y por supuesto que no puede estar afuera los temas infraestructurales que hablábamos recientemente, cuestiones energéticas. En definitiva, es un trabajo muy complejo, ¿no? Tratando de poner un poco de orden a todos los temas que tenemos pendientes en materia de desarrollo como país, es innegable que el tema transporte, el tema vinculación es muy importante. Hace muy pocos días se volvió a reactivar el tema del ferrocarril Belgrano, pero por otro lado se dice que el ferrocarril Belgrano va a servir pero solamente para algunas áreas, y cuando hablamos del ramal C14 está específicamente orientado al tema minero y no a otra cosa. Eso, ¿en qué es positivo y en qué es negativo desde el punto de vista empresarial? No, yo creo que el ferrocarril Belgrano Cargas, primero, se vienen haciendo trabajos de inversión interesantes desde el gobierno nacional, desde el gobierno provincial y un trabajo coordinado con el sector público y el sector privado de Chile. Yo sin lugar a dudas creo que esto va a terminar teniendo una repercusión sobre todas las cadenas productivas de las economías regionales del norte, y el acercamiento, a medida que mayores niveles de inversión se vuelquen sobre el ferrocarril Belgrano, mayores niveles de distintas producciones van a poder usufructuar del mismo. Por eso digo, creo que estamos en un buen camino, pero no vendría mal una inyección muy fuerte de inversiones más sistemáticas sobre la conectividad territorial a partir del sistema ferroviario en Argentina. Ahora, insisto en este tema de las inversiones o los capitales que pueden venir. ¿Estos capitales que puedan venir de afuera vienen con un carácter especulativo o realmente podrían venir a producir a la Argentina? Bueno, si analizamos desde el punto de vista de lo que sería financiamiento internacional, tenés organismos internacionales como la CAF, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, que sin lugar a dudas tienen un objetivo que muchas veces están financiando con entidades privadas, tienen un objetivo de largo plazo y estrictamente de volcar a infraestructura específica, con lo cual ahí no veo niveles de especulación. Que posiblemente sobre algunas cadenas de valor, sobre algunos sectores en particular, se incorporen capitales de especulativos, y es probable. Yo creo que ahí entra un nivel de análisis que deberíamos perfeccionar nuestro sistema institucional para justamente empezar a condicionar el ingreso de las inversiones con determinados niveles de requisitos que permitan estabilidad a la hora de mantener las mismas. Y hay muchos países en el mundo que lo hacen. Por supuesto. Vos sos esta serie de medidas que hay que ir estudiando para acompañar, digamos, esta oleada que puede iniciarse con este convenio con el Club de París. ¿Vos le ves que es factible que se haga o vamos a tener que esperar fines del 2015 el cambio de gobierno? No, yo veo factible que se haga y creo que está en línea con eso. Y a los argentinos nos conviene que eso así pase. Yo escuchaba por ahí el otro día las declaraciones de algún exministro y algún economista que decía que no era el momento de endeudarse para que el gobierno que suceda después del 2015 no tenga niveles de endeudamiento. Yo no coincido con esa visión, porque a mí me parece que debemos trabajar los argentinos para darle continuidad a nuestro sistema institucional y a nuestro sistema económico. Y la mejor forma, hoy recién hacía mención yo, tenemos niveles de endeudamiento tan bajos que, al contrario, justamente si se usan correctamente, y a eso es donde debemos apuntar en un trabajo de análisis conjunto, estas líneas de financiamiento, por supuesto que yo veo que se van a dar en el corto plazo y que deben ser usados para lo que se necesita, en particular infraestructura. Líneas de financiamiento que vayan, ya sea por infraestructura o por lo que sea de producción, que no podés hacer planes a 1 año, 2 años. Todo productor quiere hacer algo a más largo plazo. El año pasado, y es uno de los ejemplos, que no es pequeño productor, pero
y es otro de los temas que queríamos preguntarte. El año pasado leíamos en las memorias de Ingenio Tabacal que ellos habían pedido que les duplicaran el cupo del biodiesel, porque ellos tenían previsto una inversión muy grande, prácticamente una segunda planta. Hace pocos días, estando yo en el norte en conversación con técnicos de Tabacal, esa inversión la han frenado totalmente, justamente porque ha dejado de ser el negocio que ellos pensaban ver, y sobre todo no porque se gane un peso más o un peso menos, sino porque permanentemente hay un cambio. En estos días, esta semana, también hemos visto esta liberación o, digamos, de una sanción de la norma del Senado también donde exacto, se exceptuaba el 22% la carga tributaria era. para Sí. aquellas inversiones y producciones de biodiesel. Sí, esto por un lado dicen que va a beneficiar solamente a los grandes productores porque son los que están en posibilidad de producir energía, que son los que van a recibir el 22, los que lo usen para producir energía. Sí, yo creo que finalmente está en línea con lo que son estímulos necesarios para la producción de este tipo de El inconveniente, yo discúlpame sí. que te interrumpa, es que estamos teniendo cambios muy seguidos y en muy cortos tiempos de plazo, positivos como este, de los cambios para el productor de biodiesel. Pero hace poquitos meses era al revés. Y después, anteriormente, las normas tomadas por España y que prácticamente yo cortó coincido. la posibilidad de mandarlo. Entonces, hay tanto cambio permanentemente. Coincido en particular en lo que fue al sector de la bioenergía, biodiesel en general. Creo que hubo una suerte de idas y vueltas que no colaboraron. Por eso estimo que la línea que se planteó el otro día desde la sanción, desde el Congreso Nacional, de eliminar una carga tributaria para estimular este tipo de producción, creo que esta es la línea de trabajo que debemos seguir. Bueno, yo siempre tuve una inquietud y quiero aprovechar la ocasión para consultarla. Cuando se reúnen los empresarios, empresarios del nivel de los que están en la Unión Industrial Argentina, y empiezan a analizar la realidad del país, hoy, ¿cuál es la principal preocupación? ¿De qué hablan cuando se reúnen y proyectan el país hacia adelante? ¿Cuáles son los temas que les preocupan, los temas que realmente creen que hay que corregir? ¿Cuáles son las debilidades que tiene todo esto? Bueno, fíjate que se analiza, por supuesto, la coyuntura económica, es un tema presente de análisis en cualquier reunión, ya sea de comité, de junta directiva o lo que sea de dentro de esta institución. Después, por otro lado, también hay cuestiones que tienen que ver con el mediano y largo plazo, que muchos de los temas los hemos ido tocando en esta entrevista. Sin lugar a dudas, y un poco también desde mi punto de vista, ¿por qué ingreso yo a la Unión Industrial Argentina? Es para darle también un sentido federal a la agenda sobre la cual se trabaje dentro de estas instituciones. Por ejemplo, no nos olvidemos que nosotros representamos en la capacidad industrial instalada en la Argentina el 2,5% desde Salta. Entonces, si no hubiese un trabajo sistémico a partir de una gestión puntual de incorporarse, y yo creo que en todos los sectores, recién vos le preguntabas a Sebastián Salar, a mí me parece sumamente interesante la vocación de trabajar más allá del metro cuadrado de donde uno opera privadamente, porque es la forma de crecer como salteños. Así que son muchísimos los temas y ahora también se han incorporado muchísimos temas federales y que hacen a nuestra provincia. Ahora, otra inquietud. Ese flujo de fondos que nosotros aspiramos a que lleguen a la Argentina, también aspiramos a que las empresas puedan capitalizarse o tomar deudas, pero para aprovecharlas para producir mejor en la República Argentina. ¿Qué tasa de interés van a pagar? ¿Es la tasa de interés actual, la que se paga en los bancos actualmente? ¿Cuánto repercute eso como negativo dentro del sector? Debería ser menor. Fíjate que la tendencia, coincido con Matías, viene en una línea declinante, es decir, en la medida, es una regla proporcional muy básica, en la medida que más nos acercamos a las finanzas internacionales de acuerdo a las normas que exigen las finanzas internacionales, las tasas van bajando. Así que yo estimo que van a tener una reacción positiva y deberían bajar no solo las tasas de financiamiento internacional, sino también las locales. El otro día estuve en un almuerzo que estuvo Fábrega, presidente del Banco Central,
Y él en alguna medida deslizó, en la medida que se controle la inflación vamos a seguir bajando las tasas. Y me parece que si nosotros observamos lo que vino pasando con el índice de precio del consumidor desde el mes de enero, febrero, marzo y llegando a abril, vemos que también hubo una línea declinante. Sigue alta, pero vemos una línea declinante, con lo cual yo también aspiro a que las tasas también bajen para los próximos meses. Porque no se puede tomar crédito con las tasas actuales. No. Totalmente. Una empresa como la tuya, que vos integrás el directorio de la empresa Celulosa Argentina, ¿hoy puede tomar crédito a las tasas actuales? No, digamos, es inconveniente y por eso creo que hay que seguir trabajando para volcar mejores tasas y mayores niveles de financiamiento al sector productivo. Por ejemplo, hoy en la Argentina al sector privado le llega un financiamiento de un 14% en relación al PBI. Sí. Es de los más bajos de la región, por lejos. Ahora, si nosotros analizamos dentro de ese 14%, a la industria le llega un 20%. Con lo cual, y lo demás va al consumo. Con lo cual también este es un punto para ir reviendo y establecer cuáles son los parámetros que queremos de mayores niveles de productividad en el país. Lo ideal sería lograr un equilibrio. Porque sin lugar a dudas. Primero ampliar el financiamiento del sector privado y después volcar mayores niveles de financiamiento que, ojo, el gobierno nacional así lo ha conceptualizado en las últimas reuniones, lo ha expresado no solo la presidenta, sino también los han expresado las líneas de crédito que se han anunciado, como esa de 10.000 millones de pesos de Progresar, creo que la Progresar, sí. Con lo cual, me parece que son iniciativas interesantes y que hay que ver cómo se siguen desarrollando en el devenir de los próximos meses. José, ¿cuánto influye el costo interno en cualquier actividad productiva que se haga en este país? Particularmente todo lo que tiene que ver con salarios, impuestos y demás. ¿Es importante? ¿No condiciona las inversiones extranjeras que puedan llegar a venir a nuestro país? Hoy los costos son significativos y muchísimas veces hubo una modificación de tipo de cambio hace relativamente poco, en el principio del año, y esto fue beneficioso para las economías regionales. Sin lugar a dudas, creo que, amén de que hablábamos recién de la competitividad sistémica sobre la cual debe analizarse para ver si las inversiones tanto extranjeras como las locales vuelcan mayores niveles de proporción en los proyectos que hay dando vuelta, creo también que hay que conocer cuál es la realidad del país y en términos laborales, por ejemplo, son términos comparables con lo que puede pasar en Alemania, por ejemplo, son caros. Por eso es importante conceptualizar en un sistema competitivo en general, con varios análisis sobre distintas componentes de las variables económicas. Ya muchos economistas están diciendo que la Argentina ha entrado en recesión porque estamos creciendo a tasa negativa en los últimos 3 trimestres. ¿Esta recesión ya se ve también en la industria, se ve en el empresariado? En la industria, a ver, yo no coincido que estemos en recesión, no coincido ese análisis de esos economistas que inclusive llegan a hablar de esta inflación porque se dieron más de 2 trimestres. Yo creo que todavía no han pasado 2 trimestres recesivos en la Argentina. De todos modos, para salir de esa discusión, en la industria nuestras proyecciones son que en el año 2014 vamos a tener una caída de la actividad industrial entre un 1,5 y un 2,5%. Si vemos las cifras de lo que pasó en el primer trimestre, vemos que enero y febrero hubo una 0,2% de caída de actividad industrial, marzo ya mostró un 6,1% de caída de actividad industrial y ahora abril va a mejorar un poquito y va a mostrar una caída de un 4% de actividad industrial. Con lo cual, estimamos que el segundo semestre debería tener una línea ascendente para terminar en las proyecciones que nosotros hacemos desde la Unión Industrial, que van a terminar en un menos 2,5%. Esta semana hubo suspensiones en la industria automotriz, pero por problemas gremiales de una autoparte. Sí, también ¿Esas cosas influyen realmente o es más? La industria automotriz está pasando un momento delicado y ahí hay factores endógenos y hay factores exógenos. Dentro de los factores endógenos podríamos hablar las cuestiones que tienen que ver con el alza de precios relativos que se dieron, tienen que ver con la caída de la actividad económica en su momento.
y también con factores exógenos como lo que está pasando en Brasil. La economía en Brasil viene en una línea declinante y eso es muy negativo para la economía de nuestro país y para la industria automotriz en particular. Las 2/3 partes de lo que se produce en el país de la industria automotriz va directamente exportado a Brasil. O sea que en la medida que se caiga la actividad en Brasil tenemos una repercusión negativa. Hubo reuniones tanto a nivel público como a nivel privado con autoridades de la República Federativa del Brasil a efectos de justamente ver desde lo comercial cómo se puede amortiguar esta situación. Nos quedan 2 o 3 minutos para cerrar esta entrevista, José, pero quería aprovecharla para esta consulta. Nosotros en este programa nos cansamos de decir que la Argentina es un país agroindustrial, que Salta es una provincia agroindustrial, que tenemos materia prima, que hay que convertirla en algo, que hay que darle mayor valor agregado, que hay que industrializarla. Recién acabas de decir que Salta participa en el 2,5% de la actividad industrial a nivel nacional. Falta todavía. ¿Qué falta hacer y cómo se puede hacer para que realmente tengamos más actividad industrial, para que le demos más valor agregado a nuestra producción primaria? Fíjate, yo te hago un repaso de lo que fueron las cifras de estos últimos 10 años. El producto industrial, el Producto Bruto Industrial de la Argentina se ha duplicado en estos últimos 10 años, las exportaciones se han triplicado. Estamos pasando una coyuntura negativa en este momento, pero yo creo que hay que seguir conceptualizando la necesidad de ir por un modelo industrializador en la Argentina para los próximos años y volver al círculo virtuoso que tuvimos, porque son datos que son incontrastables, es decir, son flagrantes. Y ahí es donde yo digo, bajo un análisis sistémico de competitividad, volcar mayores niveles de inversión para salir de la primarización de la economía, que es un flagelo que no solo tiene Argentina, Brasil le está pasando lo mismo, en donde podríamos decir el síntoma ese a la holandesa, la enfermedad holandesa, por lo cual, claro, vivimos con muy fuertes procesos de incrementos de precios sobre nuestras materias primas y eso muchas veces tienta a manejarse sobre la economía anclada en una primarización. Yo creo que el mayor desafío y que requiere intervención del Estado es buscar mayores niveles de industrialización. Creo que es una necesidad muy fuerte la que hay que seguir articulando entre lo público y lo privado para buscar las mejores políticas aplicadas a los distintos sectores. Bueno, es de entender que vos en lo personal tenés un diálogo fluido con el gobernador de la provincia, sos el hermano, por lo tanto, acá está asegurado el tema, digamos, desde el punto de vista de la participación industrial con la articulación pública, ¿no es cierto? Sin duda. Bueno, José, gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes por invitarme. Gracias por la visita. Bueno, Matías, hacemos una brevísima pausa, ¿te parece? Bueno. Pausa entonces en nuestro programa, enseguida volvemos.